Hola, buen día. Seguimos con el trastorno específico del aprendizaje. Trastorno específico del aprendizaje. Uno, dificultad en aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas, que han persistido por lo menos durante más 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. 1. Lectura de palabra imprecisa o lenta y con esfuerzo. Adivina. Un esfuerzo, vale. 2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. 3. Dificultades ortográficas. 4. Dificultades con la expresión escrita. 5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Y 6. Dificultades con el razonamiento matemático. B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y el grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, o interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas, pruebas estandarizadas, administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de más de 17 años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Por ejemplo, en exámenes programados, la lectura y escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable, tareas académicas excesivamente pesadas. Y B. Las dificultades del aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Vale, nota. Se han cumplido los criterios de diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo, del desarrollo, médica, familiar y educativa, informe escolar y evaluación educativa. Y nota de codificación especifican todas las tareas académicas y sus aptitudes alteradas. Cuando más de una área está alterada, cada una de ellas se codificará individualmente de acuerdo con los siguientes especificadores. 315.00 o F81.0 dificultades de lectura, precisión de la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura. La dislexia es un término alternativo utilizando para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza con problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. Si se utiliza dislexia para especificar este patrón particular de dificultades, también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como dificultades de comprensión de la lectura o del razonamiento matemático. Siguiente, 315.2 F81.81 con dificultad de la expresión escrita. Corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad o organización de la expresión escrita. 315.1 o F81.2 con dificultad matemática.
sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto o fluido, razonamiento matemático correcto. Nota: la discalculia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido. Si se utiliza discalculia para especificar este patrón particular de dificultades matemáticas, también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como dificultades del razonamiento matemático o del razonamiento correcto de las palabras. Especificar la gravedad actual. Empezamos con leve. Algunas dificultades con las aptitudes del aprendizaje en uno o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Y moderado, dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más tareas académicas. De la manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos periodos de enseñanza intensiva y especializadas durante la edad escolar. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda, al menos durante una parte del horario en la escuela, en el lugar de trabajo o en casa para realizar las actividades de forma correcta y eficaz. Y grave, dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante, intensiva e individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares. Incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa, en la escuela o en el lugar de trabajo, el individuo no puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades. Trastornos motores. Uno de ellos, trastornos del desarrollo de la coordinación. 315.4 F82. A. La adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas es muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y el uso de las aptitudes. Las dificultades se manifiestan como torpeza, así como lentitud o imprecisión en la realización de habilidades motoras. Como coger un objeto, utilizar las tijeras, cubiertos, escribir a mano, montar en bici o participar en deportes. B. El déficit de actividades motoras del criterio A interfiere de forma significativa y persistente con las actividades de la vida cotidiana apropiadas para la edad cronológica. Por ejemplo, cuidado y mantenimiento de uno mismo, y afecta la productividad académica y escolar, las actividades vocacionales y vocacionales, el ocio y el juego. C. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo. D. Las deficiencias de las habilidades motoras no se explican mejor por la discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo intelectual o deterioros visuales, y no se pueden atribuir a una afección neurológica que altera el movimiento, por ejemplo, parálisis cerebral, distrofia muscular, trastornos degenerativos. Seguimos con los trastornos motores, trastornos de movimiento estereotipados. 307.3 F98.4. A. Comportamiento motor repetitivo, aparentemente guiado y sin objetivo. B. El comportamiento motor repetitivo interfiere en las actividades sociales, académicas y otras, y puede dar lugar a la autolesión. C. Comienza en las primeras fases del periodo del desarrollo.
D. El comportamiento motor repetitivo no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a una afección neurológica y no se explica mejor por otros trastornos del desarrollo neurológico o mental. Por ejemplo, tricotilomanía, trastorno de adaptarse el cabello, trastorno obsesivo compulsivo. Especificar comportamiento autolesivo o comportamiento deriva en lesión y no emplearse medidas preventivas o sin comportamiento autolesivo. Asociado a una infección médica o genética, o trastornos de desarrollo neurológico o factor ambiental conocidos. Por ejemplo, síndrome de Leigh-Nian, discapacidad intelectual, trastornos de desarrollo intelectual, exposición intrauterina al alcohol. Nota de codificación: utilizar un código adicional para identificar la afección médica o genética o trastornos de desarrollo neurológico asociado. Especificar la gravedad. Leve. Los síntomas desaparecen fácilmente mediante el estímulo sensorial o distracción. Moderado. Los síntomas requieren medidas de protección explícitas y modificación del comportamiento. Y grave. Se necesita vigilancia continua y medidas de protección para prevenir lesiones graves. Seguimos con trastorno de tics. Un tic es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente, no rítmico. Empezamos con el trastorno de la Tourette. 307.23 o F95.2. A. Los tics motores múltiples y uno o más tics vocales han estado presentes en algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente de forma concurrente. B. Los tics pueden aparecer intermitente en frecuencia, pero persisten durante más de un año desde la aparición del primer tic. C. Comienza antes de los 18 años. Y D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, la cocaína. Otra afección médica, por ejemplo, enfermedad de Huntington, encefalitis postvírica. Otro trastorno de tics motores o vocales persistentes crónico. 307.22 o F95.1. A. Los tics motores o vocales únicos o múltiples han estado presentes durante la enfermedad, pero no ambos a la vez. B. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten durante más de un año de la aparición del primer tic. C. Comienza antes de los 18 años. D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, cocaína, o a otra afección médica, enfermedad de Huntington o encefalitis postvírica. Y E. No se han cumplido los criterios del trastorno de Tourette. Especificar si son tics motores o tics vocales. Trastorno de tic transitorio. 307.21 o F95.0. A. Tics motores y vocales únicos o múltiples. B. Los tics han estado presentes durante menos de un año desde la aparición del primer tic. Y C. Comienza antes de los 18 años. Y D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Y E. No se ha cumplido
los criterios de trastorno de Tourette o de trastorno de tics motores o vocales persistente crónico. Otro trastorno de tic especificado. 307.20 o F95.8. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que se predominan los síntomas característicos de un trastorno de tic que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de un trastorno de tic o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. La categoría de otro trastorno de tic especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno de tic o de un trastorno del desarrollo neurológico específico. Esto se hace registrando otro trastorno de tic especificado y a continuación el motivo, por ejemplo, inicio después de 18 años. Siguiente trastorno de tics no especificado. 307.20 F95.9. En esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de trastornos de tic que causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de un trastorno de tic. De ninguno de los trastornos de categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. La categoría trastorno de tic no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno de tic o de un trastorno específico del desarrollo neurológico e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Otros trastornos del desarrollo neurológico. Otros trastornos. 315.8 F88. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno del desarrollo neurológico que causan deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. La categoría de otros trastornos del desarrollo neurológico especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por lo que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno del desarrollo neurológico específico. Esto se hace registrando otro trastorno del desarrollo neurológico específico y a continuación el motivo específico. Por ejemplo, trastorno del desarrollo neurológico asociado a exposición intrauterina al alcohol. Una presentación que se puede especificar utilizando otro especificado. Por ejemplo, la siguiente. Trastornos del desarrollo neurológico asociado a exposición intrauterina al alcohol. El trastorno del desarrollo neurológico asociado a exposición intrauterina al alcohol se caracteriza por diversas discapacidades del desarrollo después de la exposición in útero al alcohol. Trastorno del desarrollo neurológico no especificado.
315.9 o F89. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que se predominan a los síntomas características de trastornos del desarrollo neurológico que causan deterioro social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de trastornos del desarrollo neurológico. La categoría trastornos del desarrollo neurológico no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios del trastorno del desarrollo neurológico específico e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico, por ejemplo en el ámbito de urgencias. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Los criterios para el trastorno de la personalidad esquizotípico pueden encontrarse en el capítulo Trastornos de personalidad. Este trastorno se incluye en este capítulo y ya se considera parte del espectro de trastornos de la esquizofrenia y ya está catalogado como trastorno de esquizotípico en la sección según CIE 9, CIE 10. Los criterios se presentan en el capítulo Trastorno de la personalidad. Trastorno delirante 291.1 F22. A. Presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración. B. Nunca se ha cumplido el criterio A de esquizofrenia. Las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante. C. Aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. D. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica. Y no se explica mejor con otro trastorno mental, como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. Tipo erotomaníaco. Tipo erotomaníaco. Hay que especificar varios tipos. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es que otra persona está enamorada del individuo. Tipo de grandeza. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es la convicción de tener cierto talento o conocimiento no reconocidos de haber hecho algún descubrimiento importante. Tipo celotípico. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio del individuo es que su cónyuge o amante le es infiel. Tipo persecutorio. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica la creencia del individuo de que están conspirando en su contra, o que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan, lo drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consiga objetivos a largo plazo. Tipo somático. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica funciones o sensaciones corporales. Tipo mixto. Este tipo se aplica cuando no predomina ningún tipo de delirio. Y tipo no especificado. Este subtipo se aplica cuando el delirio dominante no se puede determinar claramente o no está descrito en los tipos específicos. Especificar que está con contenido extravagante. Los delirios se consideran extravagantes y son claramente
inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida oriente. Los especificadores de evolución siguientes solo se utilizarán después de un año de duración del trastorno. Primer episodio. Actualmente en episodio agudo, la primera manifestación del trastorno cumple los criterios definidos de síntoma, diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el periodo en que se cumplen los criterios sintomáticos. Primer episodio actualmente en remisión parcial. Remisión parcial es el periodo durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en que los criterios que definen el trastorno solo se cumplen parcialmente. Y primer episodio actualmente en remisión total. Remisión total es el periodo después de un episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. Episodios múltiples. Actualmente en episodio agudo, episodios múltiples actualmente en remisión parcial y episodios múltiples actualmente en remisión total. ¡Uah! Los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, o periodo sintomático por debajo del umbral, que son muy breves en comparación con el curso global. Especificar la gravedad. La gravedad se clasifica según una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios psicóticos e incluye delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento motor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad. Máxima gravedad en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos de 0 y 4 presente y grave. Véase la escala administrativa por escrito dimensiones de la gravedad de los síntomas de psicosis en el capítulo medidas de evolución. El diagnóstico del trastorno delirante se puede hacer sin utilizar un especificador de gravedad. Trastorno psicótico breve 298.8 F23. A. Presencia de una o más de los síntomas siguientes. Al menos uno de ellos ha de ser 1, 2 o 3. 1. Delirio. 2. Alucinaciones. 3. Discurso desorganizado, disgregación o incoherencias frecuentes. Y 4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. Y B. La duración de un episodio de trastorno es de menos de un día, pero menos de un mes. Con el entorno final, todo al grado de funcionamiento previo a la enfermedad. Y C. El trastorno no se explica mejor con un trastorno depresivo mayor o bipolar, con características psicóticas o otros trastornos psicóticos como esquizofrenia o catatonia, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Hay que especificar unos factores. Un factor de estrés notable, psicosis reactiva breve. Si los síntomas se producen en respuesta a sucesos que por separado o juntos causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo en circunstancias similares en el medio cultural del individuo, sin factores de estrés notable. Los síntomas no se producen en respuesta a sucesos que, por separado o junto, causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. Y con inicio postparto
Si comienza durante el embarazo en las primeras 4 semanas después del parto. Especificar si con atatonia la atatonia está asociada a trastorno psicótico breve para indicar la presencia de atatonia ocurrente. La gravedad, hay que especificar la gravedad actual, se clasifica mediante evolución cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal, síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar con su gravedad actual. Máxima gravedad en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos de 0. Así, el diagnóstico de trastorno psicótico se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Trastorno esquizofreniforme 295.40 o F20.81. A. 2 o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presentes durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trata con éxito. Al menos uno de ellos: 1. Delirios. 2. Alucinaciones. 3. Discurso desorganizado. 4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. Y 5. Síntomas negativos, es decir, expresión emotiva disminuida o abulia. Y B. Un episodio del trastorno dura como mínimo un mes, pero menos de 6 meses. Cuando el diagnóstico sea de hacer sin esperar a la recuperación, se calificará como provisional. Y C. Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. ¿Por qué? 1. No se ha producido episodios maníacos depresivos mayores de la forma concurrente o los síntomas de la fase activa. 2. Si se han producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes durante una parte mínima de duración total de los periodos activos y residual de la enfermedad. D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica. Las especificaciones con características de buen pronóstico. Este especificador requiere la presencia de 2 o más de las siguientes características: aparición de síntomas psicóticos notables en las primeras 4 semanas después del primer cambio apreciable del comportamiento o funcionamiento habitual, confusión o perplejidad, buen funcionamiento social y laboral antes de la enfermedad y ausencia de efecto embotado o plano, sin características de buen pronóstico. Este especificador se aplica si no han estado presentes 2 o más características anteriores. Con atatonia, la atatonia está asociada al trastorno esquizofreniforme para indicar la presencia de atatonia ocurrente. El diagnóstico de trastorno esquizofreniforme se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Esquizofrenia 295.90 o F20.9. 2 o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte más significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito. 1. Delirio.
2. Alucinaciones. 3. Discurso desorganizado. 4. Comportamiento muy desorganizado y atatónico. 5. Síntomas negativos. Expresión emotiva disminuida o abulia. B. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento es uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio, o cuando comienza en la infancia o adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado de funcionamiento interpersonal, académico o laboral. C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Este periodo de 6 meses ha de incluir al menos un mes de síntomas que cumplen el criterio A, decir, síntomas de fase activa, y puede incluir periodos de síntomas prodrómicos y residuales. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por 2 o más síntomas enumerados del criterio A presentes de forma atenuada. Creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales. Y D. Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo bipolar con características psicóticas porque 1. No se ha producido episodio maníaco o depresivo mayores de forma concurrente con síntomas de fase activa. Y 2. Se han producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa. Han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración total de los periodos activo y residual de la enfermedad. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica. Y F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o del trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes o menos si se trató con éxito. Hay unos especificadores en el diagnóstico. 1. El primer episodio actualmente el episodio agudo. La primera manifestación del trastorno cumple los criterios definidos de síntomas, diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el periodo en que se cumplen los criterios sintomáticos. Primer episodio actualmente en remisión parcial. Remisión parcial es el periodo durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en los criterios se definen el trastorno solo se cumplen parcialmente. Primer episodio actualmente en remisión total. Remisión total es periodo después de un episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. Episodios múltiples actualmente en episodio agudo. Los episodios múltiples se pueden determinar después de un mínimo de 2 episodios, una remisión y un mínimo de una recidiva. Episodios múltiples actualmente en remisión parcial y episodios múltiples actualmente en remisión total. Hay que especificar con atatonia, el trastorno esquizoafectivo.
esquizoafectivo. Trastorno esquizoafectivo. Trastorno afectivo, esquizoafectivo. A. Un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo, maníaco o depresivo mayor, concurrente con el criterio A de esquizofrenia. B. Delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo, maníaco o depresivo durante todo el curso de la enfermedad. C. Los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de las fases activa y residual de la enfermedad. Y D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o otra medicación. Hay trastorno esquizoafectivo tipo bipolar y tipo depresivo. Tipo bipolar, este subtipo se aplica si un episodio maníaco forma parte de la presentación. También se puede producir episodios depresivos mayores. Y el tipo depresivo, este subtipo solo se aplica si episodios depresivos mayores forman parte de la presentación. Trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. 1. A. Presencia de una de las dos síntomas. 1. Delirio, 2. Alucinaciones. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio. 1. Síntomas del criterio A desarrollados durante o después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia o después de exposición a un medicamento. Y 2. La sustancia, medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. C. El trastorno no se explica mejor como un trastorno psicótico no inducido por sustancias, medicamentos. Estas pruebas de un trastorno psicótico independiente pueden incluir lo siguiente. Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de sustancias o medicamentos. Los síntomas persisten durante un periodo importante, aproximadamente un mes, después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave. O existen otras pruebas de un trastorno psicótico independiente no inducido por sustancias, medicamentos. Por ejemplo, antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias o medicamentos. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. Y E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral y otros campos importantes del funcionamiento. Trastorno psicótico debido a otra afección médica.
alucinaciones o delirios destacados. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o pruebas de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. C. El trastorno no se puede explicar mejor por otro trastorno mental. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el uso de síndrome confusional. Y el trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Ese tipo, el trastorno psicótico debido a otra afección médica puede ser con delirios o alucinaciones. Con delirio, si los delirios son síntomas predominantes y las alucinaciones son el síntoma predominante. Catatonia. Catatonia asociada a otro trastorno mental. A. El cuadro clínico está dominado por 3 o más de los síntomas siguientes. 1. Estupor. 2. Catalepsia. 3. Flexibilidad cerebral. 4. Mutismo. 5. Negativismo. 6. Adopción de una postura. 7. manierismo. 8. Estereotipía. 9. Agitación no influida por estímulos externos. 10. Muecas. 11. Ecolalía. 12. Eopraxia. Hay que tener por lo menos 3 o más de estas síntomas para diagnosticar la catatonia. También trastorno catatónico debido a otra afección médica. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, episodio maníaco. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el uso de un síndrome confusional. Y el trastorno causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que se predominan los síntomas característicos de un trastorno del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico que causan malestar clínicamente significativo deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada del trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La categoría de otros trastornos del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno específico del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. Esto se hace registrado
otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico. Y a continuación el motivo específico, por ejemplo, alucinaciones auditivas persistentes. Tenemos alucinaciones auditivas persistentes que se producen en ausencia de cualquier otra característica. 2. Delirios o episodios importantes del estado de ánimo superpuestos. Incluye delirios persistentes o periodos de episodios del estado de ánimo superpuestos que están presentes durante una parte importante del trastorno delirante, de tal manera que no se cumple el criterio que estipula solo una alteración breve del estado de ánimo en el trastorno delirante. 3. Síndrome de psicosis atenuado. El síndrome se caracteriza por presentar síntomas parecidos a los psicóticos que están por debajo del umbral de la psicosis establecida. Por ejemplo, los síntomas son menos graves y más transitorios y la introspección se manifiesta relativamente. 4. Síntomas delirantes en la pareja de un individuo con trastorno delirante. En el contexto de una relación, el material delirante del miembro dominante de la pareja proporciona el contenido para la creencia delirante del individuo, que de otro modo puede cumplir totalmente los criterios de trastorno delirante. Seguimos con trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico. El clínico tiene que optar por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno específico del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico específico. Trastorno bipolar y trastornos relacionados. Trastorno bipolar 1. Para diagnóstico de un trastorno bipolar 1 es necesario que se cumplan los criterios para un episodio maníaco. Criterios. A. Un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo e irritable. Y un aumento anormal y persistente de la actividad o de la energía dirigida a un objetivo que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todos los días, o cualquier duración si necesita hospitalización. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o actividad existen 3 o más síntomas siguientes en un grado significativo y representan un cambio notorio del comportamiento habitual. 1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 2. Disminución de la necesidad de dormir. 3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 4. Fuga de ideas o experiencias subjetivas de los pensamientos van a gran velocidad. 5. Facilidad de distracción, es decir, que la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos poco importantes o irrelevantes, según se informa o se observa. 6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo,
social en el trabajo, escuela o sexual, o agitación psicomotora, es decir, actividad sin ningún propósito no dirigible a un objetivo. 7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. C. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social laboral para necesitar hospitalización o del fin de evitar el daño a sí mismo o a otros. o porque existen características psicóticas. D. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica. Un episodio maníaco completo que aparece durante el tratamiento antidepresivo, medicación, terapia electroconvulsiva, pero persiste en un grado totalmente sindrómico más allá del efecto fisiológico de este tratamiento, es prueba suficiente de un episodio maníaco y en consecuencia un diagnóstico de trastorno bipolar 1. Episodio hipomaníaco. El episodio hipomaníaco es un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o de la energía que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, así todos los días. B. Durante el periodo de la alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y actividad han persistido 3 o más de los síntomas siguientes. 4. Si el estado de ánimo es solo irritable. 1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 2. Disminución de la necesidad de dormir. 2. Más hablador de lo habitual. 4. Fuga de ideas o experiencias subjetivas. 5. Facilidad de distracción. 6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación psicomotora. 7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. C. El episodio se asocia a un cambio inequívoco en el funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. D. La alteración del estado de ánimo en el funcionamiento son observables por parte de otras personas. Y E. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización. Si existen características psicóticas, el episodio es por definición maníaco. F. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica. Episodio de depresión mayor. A. 5 o más de las síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas ha estado estado de ánimo deprimido y pérdida de interés o de placer. No incluye síntomas que pueden atribuir claramente a otra afección médica. 1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. 3. Pérdida importante de peso.
sin hacer dieta o aumento de peso. 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 6. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. Y 7. Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o tomar decisiones casi todos los días. 9. Pensamientos de muerte recurrentes. B. Los síntomas causan malestar clínicamente. C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica. Los episodios de depresión mayor son frecuentes en el trastorno bipolar 1, pero no son necesarios para el diagnóstico de trastorno bipolar 1. Para registrar el nombre de un diagnóstico se enumeran los términos en el orden siguiente: trastorno bipolar, tipo de episodio actual o más reciente. Y tenemos varios especificadores. Con ansiedad, con características mixtas, con ciclos rápidos, con características melancólicas, con características atípicas, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, con catatonia, con inicio en periparto y con patrón estacional. Seguimos